Club de Prensa Plus con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde nuestros estudios centrales en Bogotá, en la capital de Colombia. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, si ustedes lo quieren escuchar, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa Plus. En primer lugar, a Andrés Molano, del Instituto de Ciencia Política de Bogotá. Bienvenido a esta mesa, Andrés. Gracias, Juan Carlos. Santiago Torrado, periodista y analista colombiano, bienvenido también. Buenos días, gracias por la invitación. Y Poli Martínez, columnista de semana.com, gracias por estar con nosotros. Hola, Juan Carlos, buenos días a todos. El primer asunto, Andrés, tiene que ver con el fiscal general de Estados Unidos, el señor Jeff Sessions. El fiscal general aparentemente mintió bajo la gravedad de juramento en las sesiones de confirmación, cuando el presidente Donald Trump lo había nominado para designarlo como fiscal general de Estados Unidos y secretario de Justicia. El señor Sessions dijo ahí que él no había tenido ningún encuentro con agentes rusos y descubrió el diario The Washington Post con información del Departamento de Justicia que en efecto se había reunido con el embajador de Moscú en Washington el 8 de septiembre, 2 meses antes de las elecciones presidenciales que fueron ganadas por Donald Trump, el actual presidente estadounidense. Ese encuentro lo sostuvo con Sergei Kislyak, que es el embajador ruso en Washington. Bueno, lo que ocurre es que en las últimas horas el señor Jeff Sessions, el fiscal general, se declaró impedido como consecuencia del escándalo para supervisar las investigaciones del espionaje ruso a la campaña electoral norteamericana, a la campaña electoral estadounidense. Aquí la pregunta es si ha perdido Donald Trump una batalla crucial, porque hace pocos días, el pasado día 13, tuvo que renunciar su asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, por lo mismo, porque no le contó al vicepresidente Mike Pence y al gobierno en Estados Unidos acerca de sus encuentros con agentes rusos. ¿Ha perdido una batalla Donald Trump aquí y paró el escándalo en este momento allí? Bueno, yo creo que sí ha perdido una batalla muy importante, la primera de muchas que tendrá que librar en el esfuerzo por ganar la guerra contra sí mismo y contra su propia campaña. No solo esto compromete terriblemente a Jeff Sessions, existe evidencia de que otros miembros muy cercanos al presidente Trump en la campaña e incluso su propio yerno habrían tenido también contactos con el embajador ruso en Washington, pero además esto aparta a Jeff Sessions en su condición de fiscal general de la que quizás es la investigación más importante que podría llegar a tener su oficina durante los próximos meses, si no los próximos años, y revela o pone en evidencia la magnitud de la sombra rusa que sin duda, al lado de la sombra de los conflictos de interés, que son innumerables, no solo de Donald Trump y su familia, sino de buena parte del incompleto gobierno de los Estados Unidos, porque recordemos que esta es la hora en la que Donald Trump no ha podido terminar de conformar su gabinete, sombra de conflicto de intereses, que yo creo que son los dos elementos que más van a jugar un poco en contra de la estabilidad y del margen de maniobra del gobierno de Trump, por lo menos durante los 2 primeros años de su administración, a punto en el cual veremos qué ocurre o qué no ocurre. Poli Martínez. Pues yo creo que esto, como lo hablábamos ayer, es como una matrioska que se va abriendo y van saliendo más muñequitas y más y más y más. Creo que se está empezando a abrir. Y esto empieza a rodear a Trump. Realmente pierde mucho margen de maniobra cuando está no solamente Sessions cuestionado, sino su yerno y otro miembro de la campaña anoche también aceptó que había Page, que había tenido contactos. Entonces esto es todo un círculo de personas que tuvieron contactos. Creo que lo más importante es la pregunta que hizo ayer Sanders diciendo realmente qué tanto sabía Trump de todo esto. Finalmente, el punto de fondo es ¿qué tanto estaba enterado el presidente de todas estas, digamos, acercamientos o trabajos o conversaciones con los rusos? Santiago Torrado. Pues no, realmente, digamos, los agravantes del tema de Jeff Sessions son casi que innumerables. De entrada, no era una figura impoluta, era una figura resistida. O sea, sus frases de racismo y otros temas lo hacían una figura muy resistida para un puesto en que precisamente Obama había nombrado a ilustres afroamericanos, digamos. El tema, una de las reuniones fue en septiembre, que era el punto más álgido del tema del hackeo ruso al Partido Demócrata. Mintió en su confirmación, el cargo, como ya señalaban, o sea, el cargo, él debería estar al frente de las investigaciones y pues Trump pierde un hombre clave precisamente en el lugar en que más lo necesitaba.
Los servicios de inteligencia desconfían de Trump. Ahora se conoce también la reunión de su yerno. Pues todo eso hace como un cóctel... Molotov. Sí, un cóctel Molotov, básicamente. Y por último, pues el pez muere por la boca. Y digamos, Trump en campaña, él mismo instó en esa famosa frase a hackear a Hillary Clinton. Entonces, si finalmente se prueba participación de la campaña de Trump, pues esa ya es la caja de Pandora mayor que se va a destapar. Andrés. Yo quisiera añadir dos cosas, Juan Carlos. La primera, esto tiene efectos también en la relación de Trump con el Partido Republicano, que es una relación enrarecida desde el principio, en la cual hay fracturas que se podrían empezar a abrir cada vez más, no solo en este frente, sino en otros frentes de la agenda republicana, y porque los republicanos de todas maneras no van a arriesgar su posición de gobierno por apostarlo todo a Trump, que finalmente es una figura incómoda. Pero también tiene un impacto que a mí me parece interesante en el plano de las relaciones exteriores de Estados Unidos y en particular en la relación con Rusia. Este elemento ruso como factor de turbulencia bloquea algunos canales de comunicación muy importantes entre Washington y Moscú. Y lo que está ocurriendo hoy en Washington es que ningún funcionario quiere reunirse con ningún funcionario ruso, con ningún diplomático ruso, y si Putin estaba apostando por encontrar un canal abierto o un back channel que le diera fluidez a la relación con Estados Unidos, cosa que no logró Obama, pues precisamente esto está cerrando todo canal de comunicación, y eso sí que tendría una implicación fundamental en la relación de las dos potencias más importantes del mundo, porque esto sigue siendo como en los 60s. Y aquí, adelante. No, yo añadiría que también, digamos, en un plano ya casi que simbólico, pues esto marca mucho también el contraste con Trump, con el nacionalismo que exacerba Trump, digamos, porque pues nada más lejos del nacionalismo estadounidense que los coqueteos con Rusia, pues con el gran enemigo de tiempos de la Guerra Fría. Y pues eso está también entre los valores republicanos, entonces esa división con su partido también se marca mucho por este tema del Rusia. Todo esto tiene que ver por los encuentros del señor Jeff Sessions y de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, con Sergei Kislyak, que es el embajador ruso en Washington desde el año 2008, un hombre sobre el que se han escrito varios artículos, tiene 66 años, habla inglés sumamente bien, estuvo en la Academia de Comercio Exterior. De 1977 entró a la carrera diplomática rusa y además organiza unas fiestas fantásticas en Washington donde parece que sirve unos vodkas de la mejor calidad. Pero quiero llevarlos a otro asunto y tiene que ver con un artículo que publica Nick Bryant en la BBC, este corresponsal en Nueva York, titulado a manera de pregunta, Donald Trump y el fin del excepcionalismo estadounidense. ¿Qué es el excepcionalismo estadounidense? Pues uno se pone a investigar y hay varias cosas. Los estadounidenses creen que son un país distinto por varias cuestiones. Primero, porque es un país que ha tenido la democracia más antigua del mundo, más de 200 años, en donde priman la libertad, el igualitarismo, el individualismo, el republicanismo y el libre comercio, el laissez-faire, el dejar hacer y dejar pasar. También siente que es un país excepcional porque es un país donde rige esa frase de Abraham Lincoln en el discurso de Gettysburg, en la Guerra Civil estadounidense en 1863, cuando dijo que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y también porque desde que llegaron los primeros colonos de Inglaterra al territorio actual estadounidense, hablaban de lo que se llama una ciudad encima de una colina, frase que además utilizó muchos años después Ronald Reagan. Dice el señor Nick Bryant, hombre, el problema ahora, y la pregunta se la quiero hacer a Poli Martínez, es que el presidente actual, Donald Trump, es un hombre al que ha necesitado que la canciller federal alemana, la jefa del gobierno, la señora Angela Merkel, le explique qué es la Convención de los Refugiados, la Convención Internacional para los Refugiados. Es un hombre cuya visita no es bienvenida en el Parlamento británico, porque justamente el presidente del Parlamento dice que no quiere que vaya. Es un hombre que ha dado pie para que haya habido más de 600 protestas en el mundo el primer fin de semana después de haberse posesionado. Y es un hombre en el que, según el Centro de Investigaciones Pew, el rechazo en Europa lo tiene de parte del 85% de los ciudadanos. La pregunta es, ¿va a acabar el señor Trump con el excepcionalismo estadounidense? Una pregunta fácil, pues. Entonces la respuesta fácil, yo diría que no, porque pues Estados Unidos es mucho más que Trump. Y creo que ahí uno no puede confundir un caso específico de un presidente que puede ser muy cuestionable y puede no ser aceptado en muchas partes del mundo, pero
poder y el peso de Estados Unidos en la cultura occidental, en la economía occidental, en la política, sigue existiendo. Así no nos guste lo que esté pasando. Nosotros como latinoamericanos creo que hemos visto con claridad siempre que ese excepcionalismo es un poco impuesto, como cualquier gran imperio, el romano en su momento, los que ha habido, y puede ser molesto, pero igual ese modelo de Trump lo están empezando a copiar en Europa. Ya hay candidatos en Europa que copian el mismo modelo. Entonces puede ser el excepcionalismo en que lo que se llama un soft power o es encontrar los espacios de confluencia y de conversación con el resto del mundo puede que se estén cerrando, como está cerrando toda su presencia en los ámbitos multilaterales, pero eso no quiere decir que no siga teniendo un peso específico. Ahora, que pueda generar más problemas que beneficios, eso es otro tema, pero igual sigue teniendo yo creo que un peso importante. Santiago Torra. Pues no sé si acaba con el excepcionalismo, pero ciertamente Trump desde la campaña sí dejó vacante ese puesto que siempre se le otorga casi que automáticamente al presidente de Estados Unidos, del líder del mundo libre, digamos. Por eso se habla tanto de otros líderes que representan los valores liberales como la alemana Angela Merkel o como pues, todo el furor que hay alrededor del canadiense Trudeau. Las posturas de Trump evidentemente influyen en el mundo. Dicho eso, yo creo que se ha hablado mucho de cómo Trump le da alas al populismo europeo, por ejemplo, a la derecha y demás. Pero yo creo que también le da alas a la resistencia, no solo en Estados Unidos. Eso es las protestas que estamos viendo, digamos, y yo creo que los progresistas del mundo, por así decirlo, no creo que estén replegados. Un ejemplo de una anécdota personal es mi esposa feminista, que nunca en su vida había tejido, ya tejió su Pussy Hat, el símbolo, el gorro rosado que se ha vuelto símbolo de las mujeres contra él. Y yo creo que así está en muchas partes, pues en Europa el repudio se siente. Dicho eso, por último, yo creo que el excepcionalismo, Obama representaba un excepcionalismo estadounidense, pero un poco distinto, porque, bueno, ¿cuántas veces no lo vimos en sus discursos como su excepcionalismo era esta historia mía de un hijo de un inmigrante keniano y una mujer blanca de Texas criada en Hawái, etcétera, etcétera, solo es posible en Estados Unidos, digamos. Una cosa muy multicultural. Pues ese tipo esa variante del excepcionalismo estadounidense que Obama quería representar, pues esa sí creo que está acabando con Trump. Andrés Molano, ¿va a acabar Donald Trump con el excepcionalismo de los Estados Unidos? Yo lo que me preguntaría es si el excepcionalismo estadounidense ha existido realmente. Y lo que uno ve es que la política exterior de Estados Unidos ha mezclado siempre elementos de una cosa y de la otra. Pero como idea es muy fuerte y está firmemente arraigada en la identidad de los Estados Unidos. Ese discurso de John Winthrop, uno de los primeros líderes de la colonia de Massachusetts, por allá en 1622, donde dice: seremos una ciudad, pero una ciudad sobre una colina que ilumina el mundo, que repitió Donald Trump en su discurso inaugural. Eso corre en las venas de los Estados Unidos y tiene un peso enorme. Por otro lado, dos cosas más. La retirada del mundo de Estados Unidos ya se venía dando con Obama. Es decir, tenemos la imagen de un Obama que es tremendamente cosmopolita, pero Obama también movió hacia atrás muchas de las plataformas a través de las cuales Estados Unidos ejercía un rol de liderazgo, de definición. Llegó a formular esta idea, por ejemplo, de liderar desde atrás para definir el papel de Estados Unidos en el mundo. Yo creo que el excepcionalismo de los Estados Unidos tiene esperanzas precisamente en la medida en que las instituciones de los Estados Unidos resistan al invite de Donald Trump. En la medida en que, por ejemplo, Donald Trump dice algo y salen incluso miembros de su gabinete, lo ha hecho varias veces el señor Tillerson, lo ha hecho el señor Mattis, y dicen no, la cosa no es así como dice el presidente, por ejemplo. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Andrés Molano, hay elecciones presidenciales en Francia próximamente, el 23 de abril, la primera vuelta. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, la segunda vuelta y definitiva el 7 de mayo. La revista The Economist, posiblemente el mejor semanario del mundo, publica una carátula con un artículo titulado La próxima revolución francesa. Y dice que lo que va a pasar en estos comicios es una segunda revolución.
La primera y más famosa fue la del 1789, aquel 14 de julio en que los plebeyos, que era la palabra que se usaba en aquel momento, se tomaron la prisión de la Bastilla y después se redactaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se formaron una cantidad de organismos y se abolió además la monarquía en Francia. Desde 1958 en ese país han gobernado o los republicanos, los conservadores o los socialistas. Ahora puede ocurrir algo muy curioso. Primero, los conservadores están prácticamente muertos en la campaña. Esta mañana renunció el portavoz de François Fillon, el candidato conservador, el señor Thierry Soler. Están abandonando la campaña de Fillon porque Le Canard Enchaîné, un famoso semanario satírico, publicó un escándalo en donde se demuestra que el señor Fillon le pagó a su esposa alrededor de $800.000 durante 15 años para que fuera su asesora. Él estaba en el Parlamento. Eso no es delito en Francia, no viola la ley. Lo que pasa es que la señora no realizó ningún tipo de trabajo. Ese es el escándalo en el que está Fillon. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Hay dos candidatos que aparentemente van a pasar a la segunda vuelta, que son Marine Le Pen, la del Frente Nacional, un partido xenófobo que está contra la Unión Europea. Ella dice que la Unión Europea es un organismo antidemocrático, por una parte, y por otra parte Emmanuel Macron, que era un hombre de izquierdas, pero que ha tenido que organizar un partido independiente, un movimiento titulado En Marcha. Los franceses son supuestamente los seres humanos más pesimistas del mundo. Una encuesta de hace pocos días dice que para el 81% de los ciudadanos de Francia las cosas en el mundo van a peor, con porcentaje que no se produce en ningún otro país. Y se pregunta el Economist si en estas elecciones va a haber una nueva revolución porque Francia va a volver a sacudir el mundo. ¿Pasará eso? ¿Se va a sacudir el mundo con estas elecciones en que gane o una señora que quiere sacar a Francia de la Unión Europea o un candidato independiente que quizá termine apoyado por la derecha? Bueno, la verdad es que ese régimen político al que usted hacía alusión, que existe en Francia desde el 58, el régimen de la Quinta República, hace rato está en crisis, ¿no? Y yo creo que la crisis empieza a hacerse muy evidente ya en el gobierno de Sarkozy, ¿no? Con Hollande lo que ha habido es un agravamiento de la figura presidencial, algo que no tenía precedentes en Francia, donde la figura del presidente, el legado del general de Gaulle, digamos, es como el pivote alrededor del cual gira la política francesa. Y yo sí creo que estas elecciones van a poner en crisis definitivamente esa Quinta República, ese entendimiento que permitió la gobernabilidad francesa, incluso en términos de cohabitación, a veces con un presidente socialista y un primer ministro conservador, o al revés, en más de una oportunidad. Y creo también que lo de Francia no hay que mirarlo aisladamente, porque no solo hay elecciones en Francia, hay elecciones también en Holanda, donde el partido del señor de Wilders juega un papel cada vez más importante, es el xenófobo favorito de la derecha internacional. Yo creo que Putin y Trump tienen simpatías también por el señor. Hay elecciones en Alemania, donde hay un personaje, Martin Schulz, que aunque viene del establecimiento, no deja de suscitar algunas reservas, viene del Parlamento Europeo, es un personaje pro-europeo, pero suscita reservas, y donde el temor de alternativa por Alemania sigue existiendo a pesar de las discusiones, disensiones internas en esa organización. A eso hay que añadirle la inminencia de un nuevo rescate griego, algo que virtualmente ningún país europeo está dispuesto a admitir, claro, y el comienzo del proceso de divorcio de Gran Bretaña de la Unión Europea. Entonces, si fueran solo las elecciones en Francia, creo que podríamos mirarlo con cierta tranquilidad. Pero ahí tenemos otro cóctel Molotov, parece que es el tiempo de los cócteles Molotov en el mundo, que sí podría provocar un remesón muy importante en la política europea y por extensión en la política mundial. Puede pasar eso, Santiago Torrado. Además hay que contar que es factible, en caso de que François Fillon, el candidato conservador, renuncie a su aspiración, es previsible que quien resultó derrotado en las primarias conservadoras, Alain Juppé, que ha sido primer ministro y alcalde de Burdeos, vuelva otra vez a competir en estas elecciones. No, las elecciones francesas van a estar de infarto, digamos literalmente. Yo creo que de lo más interesante del artículo de The Economist es que, digamos, estas elecciones, más que entenderse como la derecha y la izquierda tradicional, están planteadas, como van las cosas hoy, entre la opción de abrirse al mundo o cerrarse al mundo, con Macron y Le Pen, evidentemente. Yo también pondría la lupa en el factor Rusia, porque pues evidentemente
o el factor Putin. Evidentemente, Rusia tiene más simpatías hacia la opción de Le Pen y hacia los populismos nacionalistas, por decirlo de alguna manera, en Europa. Sí. Y no olvidemos, pues ha pasado un poco con menos repercusión en medio de Sessions y demás, pero también en estos días ha emergido que la administración Obama en sus últimos días con las sanciones a Rusia y con ese frenesí de inteligencia, también lo que buscaba era que quedara claro esa influencia rusa para que no se repitiera en otras elecciones, que es Sí. el escenario que también está un poco planteado. Entonces también hay que ver qué pasa con hackeos rusos y demás. Y Francia, mencionaba Andrés Molano, al general Charles de Gaulle, que además anotaba que gobernar a Francia era muy difícil. Tenía una frase muy divertida que decía: ¿cómo se puede gobernar un país que tiene 246 clases de queso? Poli Martínez. Y que es pesimista por definición, perdón, Poli, hasta en el lenguaje se nota, ¿no? Yo creo que bueno, antes quiero hacer una anotación a lo que estaban diciendo, y es que Le Pen está financiada por un banco ruso. Entonces, por un lado es muy nacionalista, es muy independiente, Francia para los franceses y sus X número de quesos, perfecto, pero a la hora de la verdad consigue la plata, en vez de ir al BNP o a cualquiera de los grandes bancos franceses que están catalogados como tales, va a Rusia. Entonces, pues uno también se vende, decide a quién se vende, hay que tenerlo claro. A mí lo que me parece preocupante de esto es que está mostrando tanto en Inglaterra como en Francia y en Holanda en su momento, es que no saben ya cómo ser quienes son. Ya no se sabe qué es ser francés, ya no se sabe qué es ser holandés, y aparece este señor. Los alemanes todavía lo tienen claro porque además se los remachan en octubre siempre y cada vez que hay un aniversario de la guerra. Y creo que a los españoles les pasa lo mismo, y todos están en esta situación de quiénes somos y cómo nos comportamos. Yo soy de la onda de Norberto Bobbio, yo sí creo en la izquierda y en la derecha. Obviamente ser aperturista o estar en una posición de cierre y de nacionalismo refleja dos líneas distintas entre izquierda y derecha. ¿Cómo va a subsistir Francia a su propio invento y a su propia negatividad? Es un tema importante porque creo que Francia está muy fracturado, y si llega a suceder el peor de los escenarios, que ya sabemos que sí puede suceder en el mundo, creo que sí sería un golpe muy grande para la Unión Europea y para lo que se entiende por el europeísmo de avanzada, de unidad y de trabajo conjunto a favor de interno y de terceros. Y a propósito de Francia, quiero seguir con usted, Poli. Hay un fenómeno curioso que es el del periódico, el semanario satírico Le Canard Enchaîné, que traduciría el pato encadenado, porque es el que ha publicado las denuncias contra François Fillon, que han dado al traste prácticamente con la candidatura del aspirante conservador. Se trata de un periódico que aparece en los kioscos, llega a los kioscos todos los miércoles. Tiene una circulación imprime más o menos 500.000 de ejemplares. Aquí hay que hacer una comparación importante. Le Monde, que es un periódico muy célebre en París, imprime 330.000 ejemplares. Charlie Hebdo, el otro semanario satírico, imprime 250.000. Estos señores tienen 500.000, pero no hay prácticamente página web, no hay internet, no hay publicidad. Los dueños son los periodistas, los que hacen el periódico, y están así funcionando desde 1915, en plena Primera Guerra Mundial. ¿No le parece curioso que en un mundo donde los periódicos se están ahogando, se están muriendo, se produzca algo tan realmente llamativo como esto del Le Canard Enchaîné? No, porque son cuántos los negativos en Francia. 81% de los 81, ciudadanos. o sea, ese 81% lo lee, y es una población educada. Francia es una población educada, hay una cultura además, no solamente frente a la caricatura, sino a la lectura de humor y de política. Creo que ahí está su fortaleza, y su fortaleza está precisamente en conservar su identidad, porque la mayoría de los medios de comunicación impresos se han vendido a toda clase de ideas para subsistir. Ellos, ¿qué fue lo que dijeron? Nos vamos a quedar como somos y nos vamos a quedar con una población X asegurada, obviamente muy francesa, muy cerrada. Eventualmente podrían abrir, lo han dicho, pero tienen clara su identidad, y entonces uno sabe a qué va cuando lo lee, y la gente por eso lo espera. El problema de los medios de comunicación es cuando pierden su propio norte y ya uno no sabe si lo que le están diciendo es un reportaje vendido, si este video que están acá lo hicieron y está patrocinado por un shampoo, etcétera. Entonces creo que ellos se quedan en donde están, ofreciendo lo bueno que saben hacer, y tienen al 81% de una población
entre comillas, amargada, dispuesta a reírse de sí misma. Santiago Torra. Pues a mí me llama la atención que la fórmula, digamos, tiene... hay una fórmula imperecedera, digamos, detrás, incluso en tiempos digitales, que es la sátira y la investigación. Esos dos elementos, si el periodismo ha de salvarse de estos tiempos de zozobra del modelo de negocio y demás, esos dos elementos pues son claves. Y por más tradicional que sea el semanario, esos dos elementos están ahí. Andrés Mora. Bueno, es que la sátira, y en particular la sátira política, es casi un invento francés. Estuvo en la ópera, estuvo en la literatura, en la antesala de la Revolución Francesa, así que yo creo que forma parte, ya que hemos hablado del ADN político de varios países, forma parte del ADN político francés también. Y yo creo que en los tiempos que corren, aunque yo personalmente suelo tomar distancia de este tipo de publicaciones, me parece que a veces se pasan de la raya, creo que tenemos que hacer frente común por este tipo de medios de comunicación, porque cuando el poder intenta desbordarse, pues hay que apelar a todas esas talanqueras y a esos parapetos detrás de los cuales se refugia la libertad, y en este caso la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a criticar a los políticos y a exigirles rendición de cuentas. 4 últimos minutos de este segmento para una opinión de ustedes con respecto a las democracias. La unidad de inteligencia de la revista The Economist ha hecho un estudio sobre la democracia en el mundo y sobre todo sobre cuáles son las más fuertes, y quiero preguntárselo para empezar a usted, Andrés. Entonces, las democracias más fuertes del mundo son, en primer lugar, la de Noruega, en el puesto 2 está Islandia, después Suecia, Nueva Zelanda y Dinamarca, y los siguientes 5 puestos hasta llegar al 10 son Canadá, Irlanda, Suiza, Finlandia y Australia. Repito las 5 primeras: Noruega, Islandia, Suecia, Nueva Zelanda y Dinamarca. El primer país latinoamericano que está allí es Uruguay, que está en el puesto 19. Menos del 49% de los ciudadanos viven en algún tipo de democracia, pero solo el 4,5% de la población mundial vive en democracias plenas, como estas. Lo grave es que está decreciendo la fortaleza de la democracia, según cuenta aquí la revista The Economist. ¿Va a entrar un poco en desuso este sistema de gobierno, o lo que pasa es que, como dijo Winston Churchill, la democracia es la peor de todas las formas, y repito la palabra, de gobierno, con excepción de todas las demás? Bueno, yo estoy más preocupado de lo que da a entender el informe de The Economist, y creo que el problema político fundamental de nuestro tiempo no tiene que ver tanto con la tensión entre democracia y no democracia, sino con la tensión entre republicanismo y antirrepublicanismo. Es decir, estamos viendo una cantidad de regímenes híbridos, que es otra categoría que emplea el informe, que a mí me parece muy interesante. Es decir, Fareed Zakaria lo llamó alguna vez democracias iliberales, es decir, regímenes que utilizan los procedimientos democráticos para mantener, es el caso paradigmático en América Latina, para mantener y desarrollar políticas claramente iliberales. Sí. Y yo creo que ese fenómeno va a definir el panorama político en muchos países del mundo durante los próximos años, y me parece tremendamente preocupante. 40 segundos, Poli Martínez. Pues ahí la pregunta es, ¿qué es democracia? Y esa pues podemos pasarnos acá de largo. Haríamos 100 programas. Exacto. Mejor apagamos y nos vamos, nos tomamos el vodka que le mandaron de regalo y nos morimos ahí todos. El problema es si es por estabilidad electoral, si democracia es simplemente que sucedan elecciones, o si es la satisfacción de los ciudadanos con el gobierno, o dónde está la capacidad de intervenir y de que les sirva a sus necesidades a los electores. Entonces, si nos vemos en las principales democracias que dice The Economist, pues uno pensaría que son gobiernos que no tienen mucho debate, que no están cruzados por fuerzas y por intereses tan fuertes que hagan que se desestabilicen. Puede ser bueno, malo o aburrido, no lo sé, pero ahí yo haría la pregunta, ¿dónde está el concepto hoy en día de democracia? Claro. Santiago Torrado, 40 segundos. Pues yo no veo ninguna sorpresa en el top 10, digamos, o sea, muchos países nórdicos y, bueno, Canadá tan de moda con Trudeau y demás. Sí me pareció llamativo el contraste entre Reino Unido y Estados Unidos, los dos países donde tuvimos elecciones donde triunfó el populismo, digamos. Porque Estados Unidos cae por la desconfianza hacia el nuevo gobierno de Trump, y el Reino Unido, Gran Bretaña, asciende por la participación, el aumento de la participación que trajo el Brexit. Ese contraste me parece muy interesante. Ya regresamos a Club de Prensa Plus.
Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Andrés Molano, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? Sin duda alguna para François Fillon, ¿no? Gana las elecciones primarias, se convierte en el candidato conservador a las presidenciales francesas, arranca bien en las encuestas y de repente, como si fuera un castillo de naipes, empieza a desboronarse a raíz de los escándalos que ya tuvimos la ocasión de comentar por la vinculación no solo de su esposa, sino de sus hijos a su equipo de trabajo en la Asamblea francesa. Sin que realmente hicieran ninguna labor efectiva. Y por si fuera poco, empiezan a investigarlo. Había dicho que si eso pasaba se iba a retirar de la campaña, no lo ha hecho y ahora todos lo están abandonando y pasará muy tristemente a los anales del olvido de la historia política francesa. Santiago Torrado, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? Pues para dejar descansar un poquito a los políticos, yo se la daría a Luis Enrique, el técnico del Barcelona, que pese a que el Barcelona pasó a liderar la Liga Española, aunque con un partido más que el Real Madrid, renunció, digamos, va a dirigir el equipo hasta el final de la temporada, pero ya no va a ir más y con eso, bueno, con eso abre una de las posiciones más apetecidas del mundo del fútbol. ¿Y quién terminará de técnico del Barça para usted? Difícil. Puede ser Sampaoli. Sampaoli del Sevilla. Sampaoli suena. Bueno, perdón, es como una tendencia mundial también eso, porque todos los buenos técnicos de fútbol yo veo, sin ser futbolista, que los votan. Yo no he entendido cuál es. Eso es raro. ¿Es cierto que está el Real pasando? Madrid ha pasado con gente que gana la Liga de Campeones y los echan del banco. Bueno, dijimos que para dejar descansar a los políticos, pero en realidad en Barcelona y Real Madrid hay política, Toda la política, como en cualquier parte. Toda la política. Poli Martínez, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, Yo fatal? creo que para Trump. O sea, yo sí no lo dejo descansar porque realmente fue muy mal. Hay 4 personas muy cercanas a él investigadas. Yo creo que el discurso ante el Congreso no fue el más exitoso. Yo creo que él pensaba que iba a ser mucho más aplaudido y también ha sido cuestionado. Entonces yo creo que Trump está teniendo unos días bastante amargos. Ayer hizo también el lanzamiento de un nuevo portaaviones inmenso, maravilloso, prometiendo que todo iba a funcionar muy bien. El aumento en el presupuesto militar, que él lo ve como un gran logro, pues también se puede cuestionar. Entonces creo que no ha tenido muy buena semana. Los generales le cuestionaron el aumento en el presupuesto, le dijeron que así no se construye la seguridad nacional, sí, realmente. No, realmente, o sea, es tan turbulento el tiempo de Trump que George Bush ahora Aparece como como un estadista. No, y como un estadista, es increíble. Ahora aparece sí, como un está estadista. bien. Poli Martínez, gracias por haber estado aquí. Gracias, Santiago Carlos. Torrado, Andrés Molano. Y ustedes no se vayan, ya continuamos en Club de Prensa. Seguimos en Club de Prensa en NTN 24 y a continuación verán ustedes algunos apartes del conversatorio titulado Seducción y excesos del fútbol, que tuvo lugar en el pasado Hey Festival en Cartagena de Indias, donde tomaron parte Hernán Pérez Restrepo, gran cronista deportivo colombiano, y otros periodistas muy destacados en la misma área, Antonio Casale y Nicolás Samper de RCN Televisión y de RCN Radio. No se lo pierdan. Ustedes se preguntarán, y eso me preguntaba mucho la gente en la calle, y por eso me presenté como director de algunos periódicos, programas de opinión política. Me decía la gente hoy, oye, ¿y ustedes por qué van a hablar de fútbol en el Hey Festival? ¿Eso qué tiene que ver con un festival cultural? Y quiero empezar preguntándole a Antonio Casale si hay cultura en el fútbol, o si el fútbol hace un aporte a la cultura. Yo creo que el fútbol es definitivamente el fenómeno cultural de la era moderna. Si entendemos la cultura como conjunto de actividades que mueven a las masas, dentro de esa definición creo que el fútbol enmarca todo, porque es mucho más allá de lo que pasa dentro de la cancha, es todo lo que se mueve antes de un partido y después de un partido, que si quieres mucho más que los 90 minutos, es lo que pasa en la prensa, lo que pasa entre los hinchas, la conversación en la oficina, es un igualador social por excelencia. De fútbol puede hablar el señor de seguridad con el presidente de la República y no sé si pueden hablar de otros 2 temas más. El fútbol es eso, por eso es el fenómeno cultural más importante de nuestro tiempo. Y por eso es cultura, claro que sí. Hernán. Yo digo que el High Festival tiene un nivel cultural, invitan escritores, gente que opina, pero hoy en día el fútbol, sobre todo por ejemplo en España, en Argentina y en Brasil, literariamente es un gran productor de libros. Yo no sé si serán buenos o malos, pero sacan libros todos los días, sobre todo biografías, ¿no? Lo que dijo Cruyff, lo que piensa Messi. O sea que culturalmente en esa parte, digamos, de lectura aporta.
En el cine también hemos tenido películas, hay una que trabaja Stallone con Pelé y hay, y hay documentales, o sea que en ese aspecto nos da como apoyo para decir que es un tema cultural, porque bueno, entendiendo la cultura, no solamente la música clásica, por ejemplo. Yo tenía un gran amigo que en paz descanse, Bernardo Hoyos, un hombre que sabía pero cantidades de música. Y estando nosotros en la emisora, los viernes yo pasaba música raspa, como llaman. Entonces presentaba a María Luisa Landín. Y él, camino a la oficina, paraba siempre y entraba, porque se acordaba que en su época de juventud de 50 años era la música que él oía en Medellín. Y estábamos hablando de un tipo que, bueno, le hablaba a usted de música, yo no era verdad, pero hablaba de música clásica todo el día, uno no entendía a veces, pero bajaba también al nivel de la música, digamos, criolla o como la queramos llamar. De manera que en el caso del fútbol es lo mismo, y lo anotaba Casale, los políticos intervienen porque les gusta o porque van a sacar beneficio. Hoy, por ejemplo, les cuento, esta sí es la máxima. Peñalosa, que está todavía en construcción, es el alcalde de Bogotá. Hoy estaba en el Campín con la camiseta de Santa Fe. Yo no sé si será hincha, pero alguien le dijo, vaya que si gana Santa Fe, usted sale y hay 25.000 hinchas de Santa Fe que fueron. Tenemos alcalde santafereño, debe ser de otro lado, pero bueno, o sea, aprovechan, es una cosa, el fútbol les da esa ventaja, ¿no? Aprovechan todas las posibilidades. Negar la cultura en el fútbol es seguramente uno de los actos más idiotas en los que ha incurrido los intelectuales o la intelectualidad. Oscar Wilde alguna vez hablaba de eso, que era un fútbol, que el fútbol era un deporte de guaches, más o menos, esa era la descripción que él hacía. Pero no hay nada más cercano justamente al corazón de cada uno de nosotros que aterrizar justamente la cultura a partir de un fenómeno que es cultura popular, y la cultura popular pues es cultura, por supuesto. Entonces uno no puede ir por un camino pensando que todo el mundo se tiene que leer, no sé, a James Joyce, en fin, una cantidad de autores poderosísimos, y negar ciertos fenómenos que también mueven el mundo de manera pues importante, como es el fútbol. Yo creo que cultura y fútbol tienen que ir siempre unidos, porque son cultura popular uno, y la cultura pues básicamente es algo que uno tiene que pensar que hay que aterrizar, no solamente es una cosa dedicada a los intelectuales, porque justamente eso es lo que hace, no excluye el fútbol, sino incluye a todos. Hay una historia que ustedes la conocen. García Márquez, en el Heraldo, en los años 50, hizo una estupenda crónica sobre Heleno da Freitas, un jugador brasileño que trajeron. Y más allá de lo que llegó a ser García Márquez, que no tiene nada que ver con el fútbol tampoco, cuando muere un cantante popularísimo que fue Bienvenido Granda, él da una declaración y recuerda su época en México, cuando pasaba, como dice, el cable, aguantaba filo, y era pendiente de dónde se movía Bienvenido Granda, y dijo: Bienvenido Granda era el bigote que canta, y es probable que yo este bigote lo tenga en homenaje a Bienvenido Granda. Y ya había sido premio Nobel y todo lo que tú quieras. Lo que quiero decir es que las personas aterrizan en unos temas sin que eso vaya en contra del tema, es decir, no tiene nada de raro, ¿no? Bueno, ha habido escritores que han publicado grandes libros de fútbol, Javier Marías en España, Juan Villoro, el escritor mexicano, y ha habido entrenadores como Johan Cruyff que han escrito grandes libros sobre fútbol, o César Luis Menotti, que tiene otro libro sobre fútbol también muy bueno. Albert Camus decía que todo lo que había aprendido de los hombres era por el fútbol. Pero quería preguntarle a Hernán, ¿por qué seduce el fútbol? ¿Por qué enloquece el fútbol a la gente? Bueno, quiero decirle que los autores que usted mencionó también son noveleros, ¿no? Inventan cosas que uno dice, uy, este tipo, ¿en qué poesía anda? Les cuento, hoy Santa Fe gana y hace una jugada de gol que nosotros llamamos tiro libre con balón quieto, balón parado. Bueno, entrevisté hace poco a un técnico de una selección sub-17 y yo cometí el pecado de decirle, no, es que hay que aprender a aprovechar la pelota quieta. Me dijo, no se dice pelota quieta. Entonces yo dije, ay, no, estoy perdido. ¿Cómo se dice ahora? Táctica fija. ABP.
A mí me sonó como a freno de carro, ABP. Claro. Una AB. Me dijo, eso se llama acción a balón parado. No. Bueno, porque ellos también inventan su lenguaje para poder descrestar, digo yo. Pero en el fútbol, la pregunta es esta. El fútbol lo juega todo el mundo. Y todo el mundo sabe de fútbol y ninguno sabe de fútbol y todo, bueno. Nace un niño, usted a la cuna generalmente le manda un baloncito, no le manda un bate de béisbol ni un guante, no le manda un balón. Entonces el niño lo primero que empieza a acariciar es algo redondo aparte del seno de la mamá. Entonces el muchacho va naciendo con la idea de que la cosa redonda funciona y juegan a todas las edades, de 5, 6, 7, y cuando ya están en 15, 18 ya están pensando en irse para Europa sin tener condiciones. Pero es un tema donde todo el mundo habla y nadie se pone de acuerdo. Hace muchos años hice yo un programa que se llamaba La Polémica. Y les voy a contar, mandamos a un muchacho con una, en esa época era de grabadora, vaya a la Universidad Nacional, había jugado el Junior, vaya a la Universidad Nacional a la cafetería a ver qué es lo que hablan esos tipos. Bueno, el tipo vino por la noche, trajo la grabadora, la puso, y no entendimos nada. Entonces lo regañamos, hermano, usted no sabe grabar, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, no, yo llegué, me senté al ladito de una mesa grande donde habían unos tipos con libros estudiando y alegando y peleando. Yo puse la grabadora ahí, y eso fue lo que hablaron. Y ese día llegamos a una conclusión que ustedes la pueden comprobar. El ser colombiano significa que le discute a todo el mundo a toda hora, tenga o no razón. Usted va a un cóctel y hablan 5 tipos al tiempo. Porque el tipo nos dijo, no, ellos terminaron de hablar y se fueron. Pero no arreglaron nada, pero discutieron. Y el tema era lo del Junior. Si había sido bueno, si había sido malo. Nunca se pusieron de acuerdo y nadie le cedía la palabra al otro. Hablaban todos al tiempo. Y entonces la polémica, dijimos, vamos a retratar al país. Y siempre me escribían, no se entiende nada, hablan al tiempo. Sí, pero es que somos así, y hablamos al tiempo y entendemos, ¿o no? Claro, Antonio Casar. Yo creo que el fútbol seduce, entre otras cosas, porque a pesar de que casi siempre gana el poderoso, es una de las muy pocas actividades en la vida en las que el no poderoso también puede ganar. Mire que en Inglaterra quedó campeón el Leicester, que tenía el presupuesto número 17 de los 20 equipos que estaban compitiendo en el fútbol más poderoso económicamente del mundo. Entonces, como que esa esperanza que le da a la gente de saber que cualquier cosa puede pasar, por ejemplo los italianos, después de la Segunda Guerra Mundial casi que totalmente destruidos, o Alemania, en la película Milagro en Berna está perfectamente retratado, hicieron un equipo más pensando en lo colectivo, en la fuerza, en lo que podían hacer, convencieron al país y vieron que el fútbol era la forma de salir adelante y después de estar derrotados, sentirse importantes, hicieron un colectivo y a punta de, en el caso de los italianos, defenderse bien y contraatacar, lo cual se convirtió en un estilo de vida para el país a partir de la selección, pues empezaron a lograr triunfos que hoy en día los definen como país, ¿no? Luchadores, los italianos, y de pronto son los más bajitos de Europa, pero con eso de saberse defender y contraatacar logran triunfos, y para ellos eso es estética, diferente a lo que puede ser en España, que es tocar la pelota. Entonces hay una mezcla de saber que todos pueden ganar, saber que la estética es una cosa en un país pero diferente en otra, saber que la selección de mi país me representa a mí porque de alguna manera, como decía Maturana, se juega como se vive. Todo eso seduce, indudablemente. El fútbol es amor, y cuando digo que es amor es que el doctor Peláez decía, comenzando la charla, que aquí hay mucho sufrimiento, hay histeria, también hay enamoramiento, y todo eso pasa en un partido. En 90 minutos se puede pasar del odio infinito al amor eterno, o al revés, 4 o 5 veces, y eso seduce, eso es amor. Nicolás. Bueno, doctor Peláez. Bueno, la seducción tiene que ver un poco, o al menos yo lo hablo en mi caso personal, porque el fútbol de alguna manera también es como una especie de terapia interna que tiene uno. Yo me imagino que muchos de los hombres que hacen parte del público, uno de los sueños que siempre tuvieron en la vida fue pisar un campo de fútbol profesional y hacer un gol con el equipo de sus amores. Yo me imagino que si aquí hacemos un censo,
creo que todos alguna vez se imaginaron con la camiseta del club de sus amores haciendo un gol en el último minuto. Pero veo mucho tronco. No pensaron. Usted que jugaba bien, yo no puedo hablar de eso porque... Bueno. Y yo era de los que en el colegio, cuando hacían el pico y pala, elegían de último. Entonces eso era horrible, eso era seguramente una de las cosas más frustrantes de la infancia, es ver que, bueno, vamos a Peláez, que ese es bueno, cojamos a Iragorri, que ese es bueno, y uno esperando ahí, cojamos a Casale, ese es bueno, ¿y qué hacemos con Nicolás? No, pues que juegue para un equipo un tiempo y para otro equipo otro tiempo. Y justo cuando lo metían a uno en el otro equipo empezaba a perder, entonces no, mandémoslo para el otro lado. Y cuando lo mandaban al otro lado empezaba uno a perder. Eso digamos, en el caso personal es un poco como una terapia. Entonces uno al ver algo, una frustración tan grande que es no poder tener dos pies izquierdos y no los de Maradona, no, eso hace que uno se interese más en eso que no se puede llegar a hacer, en eso tan extraño. Y creo que a todos nos pasa, porque por eso todos hablamos el lunes de nuestros equipos, de los equipos que nos gustan en Europa, porque de alguna manera es una proyección de lo que hubiéramos querido ser y no pudimos. Creo que ese es un poquito como el hilo de seducción que tiene el fútbol para todos. Ese era el conversatorio Seducción y Excesos del Fútbol con Hernán Pérez Restrepo, Antonio Casale y Nicolás Samper, periodistas deportivos en Colombia, todos ellos muy destacados. A ustedes los espero en una próxima oportunidad, Club Lorenzo.